Muy buenas tardes a todos. Yo soy María Isabel Usher, presidente de la Junta Directiva de la Regional Bogotá. Ustedes ya muchos me conocen. Lamento mucho no poner mi cámara hoy, pero como ustedes saben, estamos en pleno pico respiratorio y también caerán, se llama la película. Entonces, aprovecho esto para decirles que esperamos, o sea, entendemos la carga asistencial que tienen ahorita con todo este pico y todo lo que tienen que estar pasando en términos de trabajo y de disponibilidad de tiempo para estudiar y todas esas cosas que implican una situación de crisis como la que estamos viviendo. Y les agradezco muchísimo por esa respuesta que dan ustedes como residentes. Y quiero pedirles el favor de difundir en redes, de apoyar todo lo que tenga que ver con prevención. Es un momento para decir que los niños siguen en riesgo, que los menores de 5 años, especialmente los menores de 2, los más chiquiticos, sobre todo los no vacunados por COVID, además están sufriendo las consecuencias de este reingreso a la vida normal post pandemia y que tenemos que hacer muchísimo énfasis en cómo prevenir. Entonces, seguir recomendando el uso de tapabocas en los pacientes de riesgo, en los papás de bebés chiquitos, las personas que estén sintomáticas, las personas que no manden a los niños enfermos al colegio, todas esas recomendaciones que podemos dar en todas las instancias y contactos que tengamos con familiares y pacientes. Hacer catch-up en los esquemas de vacunación. Tenemos vacunas disponibles de influenza inclusive hasta los 3 años y las coberturas siguen muy bajas. Tenemos pacientes que no han sido vacunados para COVID y tenemos en verdad mucho que hacer para anticiparnos a lo que está pasando. Tuvimos una reunión con el secretario de Salud que muy amablemente estuvo dispuesto a oírnos y a escucharnos. Estamos tratando de mirar cómo hacemos para que esto no pase y no se repita todos los años, pero el trabajo nuestro desde el punto de vista de educación y de formación, enseñar cuáles son las señales de alarma, ser súper claros en tratar de que las personas no consulten al servicio de urgencias a menos que sea estrictamente necesario, derivarlos pues, en la forma en la que sea posible, con indicaciones y señales de alarma a la consulta externa si es posible, aprender o conocer el uso de la sala cera, en fin, hacer un montón de cosas que están a nuestro alcance para tratar de disminuir el impacto de esto que esperamos no dure mucho. El cálculo que hacen es más o menos de 15, pero pues sabemos que las unidades de cuidado intensivo, que las salas de urgencias, que las salas de observación y las camas de pediatría están siendo insuficientes. La Secretaría ha tratado de hacer medidas que mitigan esto, pero tenemos que trabajar todos en equipo. Así que les pido que se unan a nuestras redes y que nos apoyen en ese sentido. Quería también invitarlos a participar en nuestros comités, agradecer a los residentes que se graduaron, porque hicimos por primera vez un evento presencial en donde les contamos de qué se trataban los comités y para qué servían. Entonces, los que estén interesados en algún tema específico, acérquense. Eso tiene varios objetivos. Uno es dar nuestro soporte y apoyo a la comunidad, salir con ideas consistentes, como concretas de lo que podemos hacer nosotros como regional en dar soporte a la ciudad y al país. Y tres, me parece fundamental la interacción que tendrían ustedes como residentes aportando ideas nuevas a pediatras que tienen ya una cantidad de camino recorrido y que pueden acompañarlos y apoyarlos y ser mentores de lo que a ustedes les interesa o quieren hacer. Así que yo pienso que es una oportunidad única para acercarse a esas personas y me parece importante que empiecen a hacerlo. Así que vamos a estar aproximándonos a ustedes para que conozcan los comités y sepan que pueden empezar a trabajar con nosotros. Vamos a dar inicio ahora a nuestro segundo Ateneo. Hoy, viernes 3 de junio, tenemos un caso súper interesante que presenta la FUCS en cabeza de los doctores Nicolás Eduardo Cardoso y María Fernanda Leal. Les doy las gracias por haber presentado con juicio y con tiempo este caso, haber sido todas las cosas y de verdad muchas gracias por este caso tan interesante. Y responde la Universidad Nacional con el doctor Germán Samoyar, la doctora Diana Lee Seng y el doctor Daniel Cepeda. Sentimos mucho que no pueda estar la doctora Pedraza, que se excusa de asistir, pero realmente considero que sus representantes lo van a hacer muy bien. Espero que todos participen y que disfrutemos este espacio juntos, que esperamos pronto sea presencial. Muchísimas gracias a todos por estar acá y quiero darle, como siempre, nuestro agradecimiento al Fondo Financiador,
¿Qué es el fondo financiador? El fondo financiador son laboratorios que se han unido a nosotros de manera incondicional, sin pedir nada a cambio, sin conflicto de interés, dándonos la oportunidad de manejar nosotros los recursos para poder llegar a ustedes en esta forma, con las otras cosas que hacemos desde el punto de vista académico, en términos de webinars, que son todos los martes y que están cordialmente invitados. Yo sé que tienen mucho que estudiar y mucho que hacer, pero son temas interesantes y si no pueden asistir, están colgados en nuestra página también, para que estén ustedes atentos a las cosas que estamos trabajando y estamos haciendo. Entonces, darle las gracias a PTC y a Pfizer por ser líderes en este cambio, en donde el conflicto de interés no existe, en donde no tenemos nada relacionado con que vaya en contra con el código de sucedáneos, en donde tratamos de que la independencia sea lo que nos define, y es una cosa que tenemos que ir aprendiendo nosotros, ustedes desde chiquitos como residentes, que a nosotros nos tocó, como dirían, aprender, como dirían los gringos, de hard way, porque claramente no vivimos en una época en donde eso fuera una cosa que se considerara que no fuera aceptada por todo el mundo. En cambio, el cambio lo estamos dando y ustedes están creciendo en un ambiente que yo pienso que es mucho más sano y mucho más independiente. Les agradezco muchísimo por estar acá. Les doy entonces la palabra, doctor Somayar y doctor Nicolás y doctora María Fernanda. Muchas gracias por estar acá. Bienvenida a la FUCS a presentar este segundo Ateneo y bienvenidos ustedes a comentar, a opinar y a dar aportes. Un abrazo grande. Tu micrófono está apagado. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Ya vamos a compartir la pantalla entonces para poder darle inicio a esta presentación del caso. ¿Listo? ¿Nos confirman si ven bien la pantalla? Perfecto, está Sí, muy bien. doctora. Muchas gracias. Perfecto. Listo, entonces vamos a empezar primero recordando el caso que nosotros les enviamos. Entonces, tenemos una paciente femenina de 13 años de edad. Ella reside en la ciudad de Panamá, es una estudiante de séptimo bachillerato. La informante al momento de la consulta es la mamá y ella ingresa el día 22 de enero del 2022 porque tiene fiebre. Entonces, la enfermedad actual, tenemos una paciente femenina de 13 años de edad con un antecedente de un viaje reciente a Melgar hace 20 días. Ella es residente de la ciudad de Panamá y viene con un cuadro clínico de 9 días de evolución caracterizado por picos febriles, máximo de 40.1, asociado a episodios eméticos y dolor abdominal que resolvieron 3 días antes de la consulta. Además de eso, la paciente refería polidipsia, polifagia, negaba pérdida de peso y desde 2 días antes de consultar presentaba tos con movilización de secreciones, no cianosante, no emetizante, sin deposiciones diarreicas, sin otra sintomatología asociada. Negaba contacto con paciente respiratorio y negaba contacto con personas sospechosas de COVID. Antecedentes de importancia. Realmente era una paciente que no tenía antecedentes como tal de importancia, una gestación normal, a término, controles normales, tenía un antecedente de crisis febriles en la infancia, en la etapa preescolar, sin otros antecedentes patológicos, historia vacunal completa, tenía un esquema completo de vacunación, con 2 dosis de vacunación para COVID con Moderna, la última 6 semanas antes de la consulta. Vivía en Panamá con la mamá, contaban con todos los servicios, sin mascotas, sin fumadores y se descartaba el consumo de leche no pasteurizada. Al examen físico de ingreso encontraron en la paciente en aceptables condiciones generales, deshidratada como tal, con un peso y una talla normales para la edad, con una relación peso-talla en riesgo de sobrepeso, pero que realmente estaba dentro del rango normal. Los signos vitales, una tensión arterial normal, de frecuencia cardíaca con tendencia a la taquicardia, estaba un poquito febril, en ese momento estaban con unas cifras de febrícula de 37.5, y saturando correctamente el ambiente. El abdomen sin hallazgos, no dolorosa la palpación, sin embargo presentaba un reborde hepático 1 o 2 centímetros por debajo del reborde costal, sin signos de irritación peritoneal claros, morfinegativo, negativo. Tenía un examen neurológico completo normal, sin alteraciones, sin signos de déficit neurológico. Entonces, inicialmente se consideró que era una paciente de 13 años con un cuadro clínico de 9 días, febril. En el momento de la valoración, clínicamente estable, sin signos de dificultad. Dada la sintomatología, la duración del cuadro, se decidió ampliar estudios para descartar posibles focos infecciosos. Se hospitalizó a la paciente, se le indicó toma de paraclínicos, una ecografía de abdomen total y una radiografía de tórax. Dado el contexto de pandemia, por el momento en que la paciente consulta, también se le pidió una PCR para COVID.
Esos son los paraclínicos iniciales al momento que la paciente ingresa. Tenemos una función renal conservada, unos electrolitos que están normales, una función hepática ligeramente alterada, con una elevación de la fosfatasa alcalina en 344, una elevación de la GGT en 221, las transaminasas ALT y ACT dentro de límites normales, unos tiempos de coagulación normales con un INR de 1.1, unas bilirrubinas normales. El hemograma que estaba dentro de rangos de normalidad, sin leucocitosis, sin neutrofilia y las plaquetas un poco bajas, pero todavía dentro de lo normal. La extendida de sangre periférica sin ningún tipo de alteración, una citocitosis ligera, pero realmente nada significativo. Sí tenían recuento manual de plaquetas por debajo de lo que reportaba el hemograma, pero normales en morfología y tamaño. Tiempos, unas reactantes de fase aguda ligeramente elevadas, una PCR 27 con una BCG 29 y una procalcitonina positiva de 243. Dentro del resto del perfil infeccioso teníamos un antígeno de hepatitis B negativo, anticuerpos para hepatitis C negativos, IgM y IgG para toxoplasma y citomegalovirus negativos, y una serología para VIH negativos con una LDH de 281. Las imágenes iniciales, que ya vimos que las habíamos solicitado, una radiografía de tórax que mostraba una silueta cardíaca un poquito magnificada por técnica de toma, con unos cilios pulmonares prominentes, algunas opacidades peribronquiales bilaterales, muy escasas, pero como tal sin signos de consolidación franca, y una ecografía abdominal que se había pedido por los síntomas gastrointestinales y el síndrome periodo prolongado, que realmente estaba dentro de límites normales. Bueno, digamos que continuando con la evolución de esta paciente, ya teniendo cerca de una semana de hospitalización, ya estamos en el día 31, vemos que en la evolución a la paciente se le realizó pues el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 por tener una PCR positiva, la cual había reportado el día 26, ya que pues continuamos con el síndrome febril prolongado, hicimos como el tamizaje para mononucleosis y el rastreo de virus hepatotropos para hepatitis A y B y C, los cuales pues han sido negativos. Adicional en esta evolución se había interrogado que la paciente había tenido una ingesta de queso. No es tan claro de pronto el hecho de si era o no pasteurizada, y pues ya ahí se estaban tomando y se estaban tipificando los cultivos en los cuales habían tenido uno para un copogram positivo, por lo cual pues se había indicado iniciar un manejo una antibiótico-terapia de amplio espectro. Y pues teniendo los antecedentes de los reportes de dímero D y de fibrinógeno, pues no se puede descartar como el SIMSTAC relacionado con ese reporte positivo del SARS-CoV-2. Entonces, para la evolución ya del día 2, la paciente aún persistía con picos febriles, los reactantes de fase aguda aún continuaban con tendencia a elevarse, se observó que su condición clínica también había sido desfavorable, observándose un shock distributivo, el cual habían dado manejo con bolos con cristaloides. En el aislamiento de los cocos gram positivos, hemos tenido por anginosus, una sensibilidad por método manual a la ceftriaxona, por lo cual se decidió suspender vancomicina e iniciar ceftriaxona. Los hemocultivos seriados se ordenaron, se realizó el ecocardiograma inicial, el cual fue negativo para endocarditis, y se ordenó el control y serología para la brucela. Ya en la evolución que teníamos del día 7, hemos visto que persistía la paciente con picos febriles, el antecedente del aislamiento del estreptococo en unas 2 botellas pues, de los hemocultivos que hemos tenido seriados. Además, en uno de los aislamientos hemos tenido unos cocos gram positivos en las botellas de anaerobios, en el cual pues aún no hemos tenido como esa identificación clara. Se le hizo nuevamente un ecocardiograma en el cual también teníamos reporte negativo para endocarditis. En el foco abdominal se hizo una ecoabdominal, la cual únicamente reportaba líquido libre, y las serologías para brucela y para micoplasma salieron negativas. Aquí tenemos ya algunas imágenes que se le tomaron. La paciente persistía con síntomas gastrointestinales. Ella estaba pues, con secundario a esto, pues su misma deshidratación. Había estado con polimnia, con estertores en base izquierda y pues requerimiento aún de oxígeno suplementario. Y pues se hicieron esta serie de estudios. En los estudios, como pues podemos observar
en la primera imagen, la de la izquierda, observamos hay una zona hipodensa a nivel de la, a nivel del hígado, entonces las cuales podríamos asociar con un absceso hepático, pues, posiblemente. Vemos también en la segunda imagen también estas zonas, pero en la tercera imagen, si de pronto ponemos un poquito más de acto de fe, en el cual vamos viendo cómo es un TAC contrastado de abdomen, y vemos que eso en una fase tardía de la fase venosa, se alcanzaría a ver cómo hay una zona de contraste a nivel de o mejor dicho, hay una zona que no se contrasta adecuadamente a nivel de la porta, de la porta. Entonces, con esto, pues, se podría sospechar en ese momento que, o se puede relacionar con que puede haber algún tipo de trombosis o algo relacionable de este estilo por su hipodensidad. Con respecto a la parte de la evolución del día 14, entonces, la paciente había presentado deterioro clínico, persistía febril, dolor abdominal, aumento de requerimiento de oxígeno suplementario, que se tomó esta radiografía de tórax de control, en el cual se ve simplemente engrosamientos pedibronquiales, sin encontrarse, digamos, que otro hallazgo significativo. La evolución del 21, del cultivo que hemos visto que era de un anaerobio, pues reportó un aislamiento de una egertela lenta y pues se decidió continuar el manejo antibiótico con carbapenémicos. Ya esto es como el score, digamos que el recuento de los paraquímicos tomados, entonces en los cuales pues se ve cómo viene siendo la tendencia a la elevación y una posterior tendencia al descenso en los leucocitos relacionados con el manejo del esquema antibiótico. Vemos cómo se ve la tendencia siempre a estar con neutrofilia, a hacer la defensa de esto. Vemos la evolución de los reactantes de fase aguda, en los cuales también se ve, digamos, un patrón bastante similar de cómo van ascendiendo y cómo se descienden de un momento. Vemos la evolución de la función hepática, no es como tan importante esa elevación, la evolución de la función renal, sin cambios significativos, la evolución de los electrolitos, y la evolución de los tiempos. Aquí vemos como está esa marcada elevación del dímero D, pero sin encontrarse como tal, digamos que una asociación a decir que hay un descenso o una alteración a nivel de los tiempos. Esas son las serologías que tenemos, entonces había salido el IgG positivo para Epstein-Barr, pero de resto nada importante. En los hemocultivos, entonces, como estábamos viendo los hemocultivos positivos inicialmente para Streptococcus anginosus, que fue solamente una de las 3 botellas, y en el hemocultivo anaerobio vemos como tenemos el reporte de la egertela lenta. Con respecto a la parte del urocultivo, es negativo, inicialmente es al parecer una contaminación. Y pues damos paso a la nacional para que nos ayude con este caso. Me gustaría que primero opinaran en el chat y si alguien, o sea, que empiecen como a mandar sus opiniones y sus cosas para que sea una cosa mucho más interactiva. Si quieres, modera tú las preguntas, Nicolás. Ok. Modérenlas ustedes para que vayan contestando. Si hay alguna pregunta adicional que quieran hacer con respecto al caso, o si hay alguna información que les parezca que haga falta, me parece importante que lo hagan ahorita para que ellos puedan contestarles y damos unos minutos para que después nos responda la Universidad Nacional. Perfecto, doctora. Perfecto, ahí estamos pendientes del chat. Si hay alguna pregunta, alguien quiere conocer algo más del caso. O no sé si quieren ver algo de nuevo, quieren ver de pronto alguna de las imágenes de nuevo, o quieren saber algo que se haya pasado por alto. Que si se tomó serología de dengue, pregunta el doctor Kevin. Realmente de dengue como tal no se realizó toma de serología. No, mentira, sí. Sí tenemos serología IgM y IgG de dengue negativos.
¿Alguien en la familia tenía sintomatología similar en días No. previos? Había tenido síntomas respiratorios la madre unos días antes de que la hija empezara con síntomas respiratorios, pero ella ya presentaba el cuadro febril y ya había presentado los síntomas gastrointestinales cuando la mamá empezó con síntomas respiratorios y poquito después ella inició con los síntomas respiratorios antes de consultar. ¿Están pidiendo que pongas el caso clínico nuevamente? Claro que sí. Imagino que acá en la consulta, en la enfermedad actual. Sí, me imagino que es la consulta inicial. En este caso hay muchas preguntas por hacer, así que pregunten un montón para ver y a ver qué nos contesta Nacional. La paciente refería polidipsia y polifagia y sobrepeso. Se tomó glucosa central y hemoglobina glicosilada. No se tomó hemoglobina glicosilada, pero sí se le tomó una glicemia central inicial que estaba normal. Me gusta mucho esa pregunta porque esa fue una de las que yo les mandé, ¿no? El esquema de Muy bien. vacunación era completo, de las vacunas de la infancia las tenía todas, tenía 2 vacunas de Moderna y la última se había aplicado 6 semanas antes de iniciar el cuadro clínico actual. Adenopatías como tal, el examen físico no presentaba. Contacto con aguas estancadas o no potables, realmente la paciente no lo refería dentro de lo único que podía haber sido el antecedente exposicional a contacto de aguas estancadas, que fue el viaje a Mengar, decía que no había tenido como tal un contacto con aguas no potables. Y realmente, más allá del estudio, lo que hicimos fue de las lesiones tomográficas, nos quedamos fue con la imagen de la tomografía. O sea, asumieron que tenía una trombosis de la porta y no se hizo nada más. Realmente lo que asumimos fue más hacia la parte de lo que eran los abscesos hepáticos que tenía acá y una lesión trombótica a nivel de la porta. Ahí más allá, como una biopsia como tal de las lesiones, no se tomó. ¿Podemos ver la imagen de la primera radiografía? Creo Claro que que ahí sí. estaba la imagen de la primera radiografía. La radiografía de tórax, aquí está. Sí se le tomaron anticuerpos, no, se le tomó PCR para COVID, que dio positiva al momento del ingreso de la paciente. Anticuerpos como tal no se le tomaron porque ya tenían antecedente vacunal positivo y reciente. La fiebre prolongada y los síntomas respiratorios se descartó tuberculosis. Muy bien. ¿Con BCAS y PPD? Me parece súper importante esa pregunta, sobre todo sabiendo de dónde viene la paciente, ¿no? Sí. Realmente Pero no. No, becas no se le tomaron. Pero es una muy buena pregunta, Muy buena teniendo pregunta. en cuenta la prevalencia que tiene la tuberculosis en el Chocó y en Panamá y en toda esa zona del tapón del Darién. Muy importante. Es sí, una pregunta muy aunque pertinente. no obstante, pues sí, porque el único criterio que habíamos visto por ese lado era simplemente la parte de la fiebre, porque radiológicos no tenía Y y no realmente tenía contacto contactos, no. exposicional tampoco Sí, tenía. La No familia había no tenía antecedentes de contacto con tos. tosedores crónicos. exacto. Exactamente. Entonces, Y los Pero como síntomas habían parte del sido ejercicio me agudos. parece importante. sí, Sí, claro. exacto. Pero Coprocultivo no tiene. Contacto con animales, habían dicho que no había tenido, No, No, ni que no tenía con leches no mascotas, pero pasteurizadas, no tenía mascotas y realmente lo único era un consumo de un queso que no, de esos quesos que venden sí, posiblemente la así durante el viaje, pero no era en muy el claro. espinal, quesillo del espinal. es Exactamente. posible. Ojalá, bueno, que ojalá fuera quesillo, porque el quesillo al menos es procesado. Mm. Bueno, pues yo creo que me parece que podemos darle entonces inicio a la presentación de la Universidad Nacional y me gustaría que siguieran dando aportes en la medida en que vayan viendo cosas, que vayan escribiendo lo que van pensando, o si tienen preguntas tanto para los ponentes como para los que responden, para que tengamos un poquito más de interacción. Muchas gracias. A usted, Gracias. doctora. Entonces damos paso A a Nacional. Nacional. Buenas tardes, listo, muchas gracias. Ya voy a presentar la pantalla.
Buenas tardes. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí, estamos viéndola. Ah, listo, bueno. Entonces Gracias. vamos a continuar con el enfoque que hicimos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Diana, mi compañero Daniel Cepeda, vamos a responder. Nos disculpamos por no colocar la cámara, pero por cuestiones de señal no queremos perder la conexión. ¿Me confirman si me pueden escuchar bien? Sí, Sí, señor. está perfecto. Listo. Entonces, para dar lugar a la respuesta al análisis del caso, vamos a tomar como un ejercicio pedagógico los datos más importantes de la historia clínica, analizándolas y luego mostrando como la evidencia que encontramos para justificar nuestras impresiones diagnósticas. Se trata de una paciente de 13 años, femenina, residente de Panamá, que consulta por fiebre de más de 40 grados, con vómito, dolor abdominal de 9 días, que hacía 2 días presenta tos con movilización de secreciones, con polidipsia y polifagia. Dentro de los antecedentes de relevancia tenemos el viaje reciente a Melgar, hacia 20 días. Ella cuenta con un esquema de vacunación completo, pero es el de Panamá, que habría que compararlo con el de Colombia. También tiene la vacuna contra COVID con Moderna, 2 dosis, y consumo de queso, sin conocimiento respecto a la pasteurización de la leche, consumo de agua potable y no contacto con otras fuentes hídricas. En cuanto al esquema de vacunación, comparado con el de Colombia, el de Panamá, realmente que el contenido es el mismo, solamente que las diferencias son los tiempos de estas. Entonces, por ejemplo, el refuerzo de varicela en Panamá es a los 4 años y en Colombia es a los 5. Allá existe, como presentamos en la diapositiva, la hexavalente, que sería equiparable aquí a la pentavalente, que junto con polio. También allá en Panamá la varicela es a los 15 meses y el refuerzo de sarampión, rubiola y paperas es a los 18 meses. Bueno, al examen físico llama la atención la taquicardia, una frecuencia cardíaca de 113, con febrícula de 37.5, con una adecuada saturación. Tiene de medidas antropométricas un índice de masa corporal para la edad en sobrepeso y una talla para la edad adecuada. Presenta mucosa seca, a la auscultación sin agregados pulmonares, con un abdomen no doloroso, sin embargo, con hepatomegalia de 1 o 2 centímetros por debajo del reborde costal, que no es doloroso. Y en piel no presenta lesiones, pero sí presenta un tinte ictérico generalizado. Dentro de los laboratorios, no contamos lamentablemente con la imagen inicial, pero sí el reporte que se nos compartió de una radiografía de tórax que muestra una silueta cardíaca magnificada con hilos pulmonares prominentes, con opacidades intersticiales peribronquiales bilaterales escasas, sin consolidaciones. El cuadro hemático, los leucos, los neutros o normales, llama mucho la atención los linfos, la linfopenia, a pesar de que las plaquetas estén normales en el cuadro hemático, si contamos con un frotis de sangre periférica, bueno, que más adelante va a mostrar trombocitopenia, y además que en este frotis muestra glóbulos rojos hipocrómicos microcíticos. En este caso, en contexto de pandemia, por los hallazgos imagenológicos a la radiografía, pero sobre todo por el cuadro clínico de la paciente, por la fiebre, por la tos, y en contexto pues, de pandemia, se considera pues, pedir la prueba para COVID. La prueba salió positiva, que sumado a los reactantes de fase aguda elevados, PCR, velocidad de segmentación globular, con un cuadro hemático previo que nos mostraba linfopenia, con este cuadro hemático que nos muestra trombocitopenia, habría que sospechar entonces un síndrome inflamatorio multisistémico. Para esto, digamos que la paciente cumple el criterio de fiebre, cumple el criterio de tener sintomatología a nivel gastrointestinal. Dentro de los paraclínicos, los hallazgos a nivel de paraclínicos, pues los que ya habíamos mencionado, PCR, del cuadro hemático, de los linfos, de las plaquetas,
Nos faltaría que se le hubieran tomado dentro, digamos, de los paraclínicos de primer y segundo nivel, por ejemplo, la albúmina, la troponina, un parcial de orina, triglicéridos. A ella se le pidió, dentro del contexto de estudio de la fiebre, un perfil infeccioso negativo para síndrome mononucleósico y para infección de virus hepatotropos. Sin embargo, presenta un primer crecimiento de cocos gram positivos, por lo cual se le inició antibiótico terapia con ceftriaxona o comicina. Sin embargo, ponemos a discusión esto en la medida en que, pues, por el crecimiento tardío y además en uno solo, se considera contaminación. Bueno, continuando con el enfoque, entonces, pues, haciendo el seguimiento del récord de los paraclínicos, nos damos cuenta que progresivamente la paciente pasó de tener unos leucos normales a una leucocitosis, pues, considerable, asociada a una neutrofilia importante. Los linfocitos, pues, realmente, inicialmente estuvo linfopénica, pero posteriormente hicieron el repunte y se localizaron, se ubicaron en un rango normal. Sin embargo, la hemoglobina iba en descenso, en lo cual lo pudimos enfocar, pues, que podría ser multifactorial en nuestra área de pediatría, por las tomas de sangre a repetición, asociado también que como estaba con el cuadro del proceso, el proceso de respuesta inflamatoria multisistémica asociada al COVID, pues eso se comporta como un cuadro de sepsis, ¿sí? Por la tormenta, por la tormenta de citocinas, lo cual a su vez pues tiene un efecto, digamos que multicausal de la anemia. Si bien tenía hipocromía y microcitos que nos ubican como en algo de contexto carencial, pues no es normal que una anemia ferropénica progrese tan rápidamente y tan acusada, de manera que podemos enfocarlo también por parte de la sepsis asociada a la respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Y que esta pues tiene muchos efectos deleterios sobre la producción de la eritropoyetina, entonces tiene un contexto de disminución del estímulo sobre la médula ósea, a su vez la disponibilidad del hierro, ya que recordemos que en los procesos inflamatorios, una de las moléculas inflamatorias más relevantes, pues que ya conocemos como la PCR, la BCG, está la hepcidina, la cual aumenta en los procesos de respuesta inflamatoria sistémica y esta pues no permite como tal el proceso de reciclaje del hierro por parte del sistema eh, mononuclear, de manera que se pierde una gran reserva de hierro. Entonces eso también explicaría la anemia. Qué pena que ahí aparece como cortada. Voy a minimizar un poquito porque no se alcanzan a ver del todo los paraclínicos. Bueno, y en contexto de, pues, del seguimiento de la coagulopatía y de la respuesta inflamatoria, nos damos cuenta que el fibrinógeno siguió en aumento y el dímero D. Esto pues se puede explicar por varias causas. Una podría ser por un proceso, por el acuñado a la respuesta inflamatoria multisistémica, donde se presenta un cuadro de coagulopatía, que todos conocemos por elevación del dímero D en relación a un proceso de fibrinolisis intrínseca del cuerpo, se libera el dímero D y lo podemos cuantificar, a su vez como la elevación del fibrinógeno. Entonces, en este caso, pues lo acuñamos probablemente a una respuesta inflamatoria asociada al COVID. Ya para el día 2 de febrero, pues la paciente se deteriora clínicamente, presenta un choque distributivo, el cual es respondedor a cristaloides. No fue necesario como tal iniciar respuesta de manejo con vasopresores y se documenta, bueno, por el germen S. anginosus sensible a ceftriaxona, se cambió el esquema, se suspendió la vancomicina y se continuó con ceftriaxona, pero como dijimos, como el crecimiento fue en un solo hemocultivo, pues nosotros lo enfocamos como que pudiese ser un germen contaminante. Se le tomó un eco-TT que fue negativo para procesos de vegetaciones o abscesos intracardíacos. Y la leucocitosis seguía en ascenso, la hemoglobina seguía baja y tenía una trombopenia leve. La PCR, si bien estaba elevada, pues está en un rango débil, y la BCG sí estaba francamente elevada, y la procalcitonina al ingreso, que estaba supremamente alta, pues se redujo, pero estaba todavía en rango de probable bacteriemia. El INR pues menor a 1,5, y la respuesta inflamatoria seguía persistentemente elevada con el fibrinógeno y el dímero D elevados. El set de hemocultivos que se le habían tomado de forma seriada, digamos que parte del enfoque probablemente una endocarditis, estaban negativos.
Ya para el 7 tenemos el reporte de unos hemocultivos para unos anaerobios positivos, unos cocobacilos gram positivos sin identificación en el momento y se inicia meropenem, con lo cual pues estábamos de acuerdo por el contexto de choque de la paciente, inestabilidad hemodinámica. Lo que ya nos recordaron, serología para Mycobacterium, para Mycoplasma pneumoniae, perdón, negativa. Se le tomó otro ECO-TT y la ecografía de abdomen que estaban negativos. Por la persistencia de la diarrea, pues requirió nuevamente reanimación hídrica los 2 días siguientes y la paciente también se acuña un deterioro respiratorio con polipnea, estertores basales izquierdos y desaturación, además de pérdidas en el tercer espacio como una ascitis y un edema de miembros inferiores, los cuales pues podrían estar en relación al proceso de respuesta inflamatoria, a una sepsis, ya que recordemos que parte del fundamento de la sepsis es pues la alteración de la permeabilidad vascular y la fuga del capilar. Repasando pues las imágenes, nos llama la atención pues este tag de abdomen. Tenemos como tal el corte coronal y axial. Del corte axial, pues sí vemos estas lesiones menos densas, que sugieren como unos excesos hepáticos. Nos parece muy provechoso que estos están muy cerca de la reja costal, entonces consideramos que podría ser susceptible de drenaje para poder tener, digamos que esperar poder tener un aislamiento mucho más enfocado del probable germen, ¿sí? Ya porque están, como les digo, están ubicados sobre la periferia y podría pues pedírsele no tanto cirugía pediátrica, sino radiología intervencionista, con una toma de una muestra guiada por ecografía. De estas imágenes, pues también nos llama la atención estos derrames pleurales bilaterales y la presencia de unas atelectasias en flechas rojas, los cuales podrían explicar el deterioro clínico respiratorio de la paciente, porque pues en la placa de tórax que se nos dispuso no habían muchos datos llamativos. Sin embargo, pues con el ataque, como sabemos, pues la caracterización de las lesiones son mucho mejor. Y de esta imagen, pues nos llama mucho la atención ese punto que tiene densidad similar a la del aire. Aquí vemos pues un poquito de aire en el colon, como un punto de probablemente tromboflebitis, una pileflebitis. Muy llamativo pues la presencia de esta en el contexto pues inicialmente un cuadro gastrointestinal, como si se tratara de un proceso de una perforación a nivel esplácnico, que pues fue desplazándose y se puede evidenciar en la TAC. Nos queda la duda, pues, ese proceso. La mayoría de estos cuadros de pileflebitis, como todos sabemos, están asociados a cuadros abdominales importantes, principalmente un cuadro de apendicitis, y como inicialmente la niña debutó con fiebre y dolor abdominal, cabe dentro de las posibilidades un cuadro de apendicitis contenida con un plastrón, gracias al epiplón, y que haya hecho un evento de pileflebitis o una tromboflebitis séptica asociada a esto. Entonces, pues, valdría la pena tener cortes más largos, ya que en el anterior, pues, es un corte muy retroperitoneal, donde ya vemos los riñones. Entonces, no podemos apreciar bien del todo el colon o la presencia de abscesos abdominales que nos puedan orientar la causa de esa pileflebitis. Como les dije, la placa que nos mostraba el deterioro respiratorio, pero pues la TAC nos caracterizó las lesiones o los derrames y las atelectasias que no podíamos apreciar inicialmente. Sin embargo, pues también consideramos que en el contexto de una paciente femenina con un deterioro respiratorio súbito, con un dímero D tremendamente elevado y pues con una placa de tórax que no es muy diciente, pues también pensamos que podría valer la pena hacer el enfoque de un probable tromboembolismo pulmonar, ya que como vimos en la imagen anterior tuvo una tromboflebitis séptica. Entonces pienso que cabía entre las posibilidades, que lo comentaremos más adelante, si se pudo considerar en este caso la posibilidad de un TEP, en el contexto de una coagulopatía de un deterioro respiratorio súbito, con una angiotac probablemente. Y pues y ya sobre el 21 de febrero, pues la paciente se enfocó como una sepsis de partida abdominal. Se logró el aislamiento de este germen, una Gardella lenta, en cultivos, lo cual, como vimos, creció en las dos muestras, a las 16 y 21 horas, lo cual nos hace pensar que probablemente la bacteriemia esté asociada, o sea, que el cuadro del deterioro clínico de la paciente puede estar en relación tanto al proceso séptico por la respuesta inflamatoria multisistémica del COVID versus este aislamiento de este germen de la Gardella lenta. Ya más adelante les comentaremos más detalles de esto.
y se continuó el manejo como tal con meropenem. Bueno, entonces ahora continuamos con el análisis del caso en cuanto a nuestras impresiones diagnósticas, sin antes mencionar cada uno de los hallazgos más importantes de este caso. Ahorita entonces mencionábamos que es una paciente que cursa con dolor abdominal, con fiebre, con tos. Ella tiene unos paraclínicos iniciales con una PCR positiva para COVID en contexto de pandemia, con linfopenia, con trombocitopenia, que nos hicieran sospechar un síndrome inflamatorio multisistémico. Pero por otro lado, también tiene una progresión a leucocitosis con neutrofilia y una procalcitonina significativamente elevada. Finalmente, con hallazgos de abscesos a nivel hepático. Por lo cual se le identifica una bacteriemia. Entonces, en un primer hemocultivo se había identificado estreptococo del grupo Anginosus. Esta bacteria es parte del grupo de Streptococcus viridans y está compuesta por 3 especies, que son Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus y Streptococcus intermedius. Sin embargo, pues en esta paciente se consideró que fue contaminación. Dentro de sus características, pues es gram positiva, es un coco de cadena larga, es una catalasa negativa y no es encapsulada. ¿Sí? Ella es parte de la flora es comensal de nuestro tracto gastrointestinal, del área genital y también de la cavidad oral. Sin embargo, cuando se convierte en patógena, es decir, con la capacidad de migrar a otros sitios, produce abscesos y endocarditis infecciosa, que ya vamos a explicar ahorita por qué. Ella tiene varios factores de virulencia. Tiene su cápsula bacteriana que le permite inhibir la fagocitosis y la muerte fagocítica. Ella tiene también la capacidad de producir ácido sulfhídrico que le permite a ella la lisis de los eritrocitos. También tiene enzimas hidrolíticas que le permite propagarse a través de la digestión de la matriz extracelular y adhesionar no fibrilar, que le permite unirse a la fibronectina en la célula e inhibir la actividad bactericida de los neutrófilos. Además, esta misma es la que le va a permitir la capacidad de unirse a las válvulas cardíacas. Entonces, son 3 las características cuando nos encontramos con un paciente con la afectación patológica de esta bacteria. Y es que estas infecciones son polimicrobianas, que generan abscesos y que tiene una dificultad en su erradicación en la medida en que requieren antibiótico-terapia prolongada. Entonces, en todo paciente que identifiquemos que tenga hemocultivos positivos para esta bacteria, habría que buscar abscesos ocultos. El tratamiento es con un betalactámico más aminoglucósidos. Sin embargo, ya hay reportes en la literatura de resistencia intermedia a penicilina y por supuesto el drenaje quirúrgico. Entonces digamos que en esta paciente, si bien no fue por esta bacteria, pero sí por una que les vamos también a mencionar en un momento, la persistencia de la fiebre o no, la no resolución de su proceso infeccioso también estaba asociado al no drenaje del foco infeccioso, que eran los abscesos hepáticos. Finalmente se le aisló Egerstelia lenta. Este es un gran positivo anaerobio no esporulado. Es parte también de la microbiota del tracto gastrointestinal y de la cavidad oral. Existen algunos factores de riesgo para ser portadores de esta bacteria, como por ejemplo diabetes, cáncer, apendicitis, VIH y enfermedad reumatológica. Por lo cual en esta paciente que presentaba polifagia y polidipsia, pues es muy acertada la pregunta sobre las glucosas, las glucometrías de esta paciente. En el recuadro de la mitad encontramos un estudio que se realizó en el año pasado con 176 pacientes con bacteriemia por Egerstelia lenta. Se describió las diferentes características de estas personas y como se puede evidenciar ahí,
el 63% de las personas que debutaron con bacteriemia por Egerstelia lenta presentaban fiebre. Un 46.7% consultaron por dolor abdominal y el restante por vómito y por diarrea. También en este mismo estudio, lo que hicieron fue clasificar a estos 176 pacientes con la probable fuente de la infección, resultando que 117 de estos pacientes tenían el foco, digamos, infeccioso a nivel gastrointestinal, donde 39 de ellos es de apendicitis, por lo cual, por ejemplo, en esta paciente o en todo paciente en donde le podamos aislar producto de la bacteriemia Egerstelia lenta, pues identificar si tiene algún proceso abdominal tipo apendicitis o que haya hecho un plasón a nivel apendicular, demás. También les presentamos un estudio reciente que es un estudio prospectivo multicéntrico. Tomaron 25 pacientes diagnosticados con síndrome inflamatorio multisistémico, comparándolos con 20 pacientes con infección por COVID y 19 pacientes sanos. A estos grupos, a 3 grupos de pacientes se les determinó la microbiota de ellos, pues de materia fecal, y se encontró que en comparación con los niños sanos, el grupo de niños que presentaban síndrome inflamatorio multisistémico tenía una flora gastrointestinal diferente. Los géneros más predominantes fueron Bacteroides, Egerstelia y Prevotella. Entonces, estos hallazgos nos conducen a que existen algunas alteraciones en la microbiota intestinal que pueden ser parte o que explican, digamos, el desarrollo del síndrome inflamatorio multisistémico, o sea, la patogenia. Realmente no es claro cuál es la causa y luego el efecto, pero sí se puede identificar que ante este proceso infeccioso por COVID existe una alteración en la microbiota, y que esta alteración en la microbiota puede ser la causa o el efecto de que lleva a la alteración de la enfermedad, que define el pronóstico de la enfermedad, que algunos desarrollen, por ejemplo, este síndrome multiinflamatorio sistémico y otros no lo hagan así, como por ejemplo que Egerstelia lenta sea pues la bacteria más documentada asociada a autoinmunidad. Este es el reporte de caso este sería un caso diferente. Este es el reporte de caso de un niño de 8 años que fue intervenido por una apendicitis y que 5 meses después desarrolla fiebre persistente y dolor abdominal. A él se le logra aislar Egerstelia lenta y con los hallazgos imagenológicos se documenta que tiene abscesos en la bolsa esplénica y bolsa rectovesical, por lo cual pues en estos pacientes habría que interrogar pues que tengan traumas abdominales, procesos quirúrgicos y demás. Pero en el caso de esta paciente de 13 años, procedente de Panamá, digamos que podríamos considerar que en el curso de su infección por COVID-19 y con la alteración de la microbiota, con Egerstelia lenta, y que hizo una translocación bacteriana de Egerstelia lenta, que es de su microbiota, que se suponía un comensal de ella, y con esa bacteriemia ella hizo siembras en focos a distancia, unos abscesos hepáticos, por ejemplo. Y finalmente, pues en este síndrome inflamatorio multisistémico, en el cual también está documentado Egerstelia lenta, como en la patogénesis de esto, pues debuta con deterioro a nivel cardiovascular, hematológico y hepático, con también la posible pileflebitis que ella desarrolló por el hallazgo de la luz a nivel de la porta. Bueno, continuando con todo lo que documentamos y lo que revisamos sobre Egerstelia, también pues, nos llamaba la atención el perfil de sensibilidad o cómo se podría tratar este germen, ya que como todos probablemente en el auditorio sabemos, pues no estamos muy familiarizados con este germen. Como bien lo dijo mi colega, pues describió todo lo que es la descripción de la bacteria. Ten en cuenta que su diagnóstico se puede hacer con un cultivo anaerobio o secuencia de genes 16S
o estudio molecular, sin embargo, pues eso no está muy disponible en nuestro medio. Encontramos esta referencia, aquí pues qué pena no alcanza a salir la referencia, pero es del 2021, en la cual se hizo un estudio en Bélgica, más o menos entre el 2004 y el 2018, donde donde se documentaron 49 aislamientos de este germen, del cual la caracterización de la población era que pues el hallazgo más relevante que nos compete, digamos, para el caso clínico de hoy es la presencia de la bacteriemia. Más de la mitad en los que se documentó el Gardella lenta tenían una bacteriemia asociada, y el perfil de sensibilidad de este germen, en el cual se documentó que el 100% de los aislamientos, aunque no fueron muchos, más o menos 49, el 100% de estos aislamientos eran sensibles a amoxiclav y carbapenémicos, meropenem y el metronidazol. Ellos ponen en duda pues, el uso de la piperacilina tazobactam o la clindamicina, si bien porque se pueden documentar algunos casos de resistencia asociada al uso de estos antibióticos, de manera que, pues, recapitulando en el caso en el cual se documentó pues, el aislamiento de la Ergartella lenta, los dos hemocultivos y la paciente estaba con meropenem, si bien pues estaba inestable, era una paciente que como por el proceso, digamos que ecológico de no promover la resistencia a carbapenémicos, lo cual podría generar mayor mortalidad. Como sabemos, la presencia de gérmenes multiresistentes se asocia con mayor mortalidad en nuestros pacientes, pues era una paciente que valdría la pena en ese caso haberle hecho el desescalonamiento por amoxiclav, bueno, en ese caso ampicilina sulbactam. Recordar que pues ampicilina sulbactam es un muy buen antibiótico. Obviamente pues los carbapenémicos tienen un espectro más amplio, pero lo que les decimos, por la cuestión ecológica, valdría la pena en ese caso, una vez tuvieran el aislamiento, haber rotado el manejo antibiótico ampicilbactam, que recordemos que ese también cubre gérmenes entéricos. Y para el estudio que tenemos del 2021, el 100% eran sensibles a este antibiótico. Y pues unas poquitas palabras sobre el síndrome febril prolongado, ya que como ustedes saben, la niña consultó por 9 días de fiebre. Ten en cuenta que sobre el año 1961 el síndrome febril prolongado lo definían como un cuadro de fiebre de al menos 3 semanas de duración con una semana de estudios exhaustivos, los cuales no obligatoriamente tenían que ser intrahospitalarios. Según la condición del paciente se podían hacer incluso en visitas por consulta externa, garantizándose pues obviamente la atención en salud y que al menos se dieran 3 visitas sin conocer la etiología. Pero después de los años 60 pues se redujo las semanas de fiebre hasta 2 semanas con el resto de los criterios iguales. Tener en cuenta que realmente es un reto diagnóstico, es bastante complejo este cuadro, y más en una paciente que previamente estaba sana, así que no era una paciente en la cual tuviera una clínica así de inmunodeficiencia o paciente oncológica, renal, desnutrida, que obviamente pues también nos hace pensar en gérmenes diferentes, gérmenes oportunistas. En el caso de ella, pues por por su suficiencia previa, lo genera bastante confusión. De esto se han descrito 4 formas de síndrome febril prolongado: el clásico, que es el que corresponde a la definición, el asociado a VIH, el asociado a inmunodeficiencias. Sin embargo, pues digamos que esta puede caer un poco entre la categoría o encerrar también a la del VIH, y aquel que se asocia a nosocomial, es decir, que el paciente que lleva más de 48 horas o al menos una semana después del egreso hospitalario por el riesgo de gérmenes resistentes asociados pues al contacto con el manejo antibiótico o con el personal de salud. Cuando tenemos un paciente con fiebre, pues todos sabemos que no toda fiebre es sinónimo de infección. Sin embargo, encontramos esta referencia que es del 2014, un estudio descriptivo prospectivo con 153 niños desde 6 semanas de vida hasta 14 años, los cuales se recolectaron por consulta externa de infectología en 2 periodos diferentes, en los cuales se trataba de buscar pues cuál era la causa de esa fiebre, en la cual se documentó que que el 90% prácticamente de todos los cuadros febriles prolongados son asociados a procesos infecciosos. Entre los más relevantes son las infecciones por grupos del herpes como citomegalovirus, Epstein-Barr, Bartonella genselada asociada a los gaticos, y eh, lo relacionado a infecciones de tracto urinario, ya que recordemos que si el paciente es preverbal, pues la clínica puede llegar a ser muy inespecífica, como fiebre y vómito únicamente, entonces cabe dentro de las posibilidades. Pero es eso, siempre que tengamos un niño con fiebre sin foco, lo primero que hay que investigar son
causas infecciosas. ¿Listo? Y en menor proporción, casi que menor al 10%, como se evidencia en esta gráfica, es lo que corresponde a oncológico, reumatológico, y ellos ubicaron un ítem que se llama misceláneo, que son, por ejemplo, Kawasaki o AIJ, que sobre todo sería pues la AIJ sistémica, que pues como todos sabemos se acompaña de hepatoespleno, adenopatías, incluso rash evanescente, que pues obviamente nos orientarían muchísimo a la clínica. ¿Listo? Entonces, siempre que tengamos un cuadro de fiebre sin foco, lo primero es buscar alguna causa infecciosa. Y para buscar esa causa infecciosa, pues toca hacer uso de todo lo que nos enseñaron en el pregrado y todavía ahorita, de una anamnesis. Toda la medicina se basa en una historia clínica lo más completa posible. Obviamente caracterizar muy bien la fiebre, cómo es la fiebre, si le da más en el día, más en la noche, si le da cada 2 días o si le da todos los días. Ya que pues como ustedes saben eso nos orienta a ciertas entidades, malaria o AIJ en el momento de la aparición que sea vespertina. Y otros antecedentes que, como bien se describió en la historia clínica, la procedencia, si tuvo animales, lo del queso, pues que da lugar, digamos, a gérmenes eh, mm, asociados a la no pasteurización de la leche. Los viajes, Melgar, pues lo que tengo entendido es que Melgar es caliente, entonces vale la pena también sospechar dengue, ¿sí? En toda tierra caliente, y más porque tenía trombopenia y fiebre. Algunos medicamentos pueden dar fiebre, si bien en lo de la fiebre medicamentosa realmente es de descarte, siempre hay que considerar otros diagnósticos diferenciales, antecedentes étnicos, porque como sabemos, pues en las poblaciones indígenas hay mayor prevalencia, por ejemplo, de grupos cerrados de infecciones por VIH y tuberculosis, que hacen diagnóstico diferencial. Bueno, conflictos familiares, si el paciente tiene un aspecto tóxico, que nos hace pensar en una alta probabilidad de una infección bacteriana invasiva, y esto está asociado pues al nivel de conciencia, la expresión facial, la coloración de la piel o las mucosas. Entonces obviamente si tiene una coloración violácea, pues nos puede hacer pensar en una meningococcemia, que es una infección gravísima. Eso es una tragedia para nuestros niños. El estado nutricional, porque como sabemos, pues un niño desnutrido se comporta como un niño inmunosuprimido. El nivel de hidratación y la presencia de lesiones en piel que nos puedan hacer sospechar algunas infecciones invasivas, sobre todo por aureus, piógenes en niños que previamente presentaron cuadros de quemaduras o que están saliendo de una varicela, pues pensar en ellos que pueden hacer infecciones invasivas a partir de un foco de partida cutánea y signos clínicos. Y eso que nos hacen pensar pues en el enfoque de signos articulares como una artritis séptica o óseos como una osteomielitis, oculares para lo que son la celulitis pre y postseptal, exantemas asociados, adenopatías, hepatoespleno, que nos hace pensar, por ejemplo, en cuadros de oncológicos o mononucleares, o hongos, tuberculosis. Entonces, siempre que tengamos un niño con una fiebre prolongada, pues lo primero es, como dijimos, la historia clínica y este enfoque que lo da esta referencia al 2009, nos dice como inicialmente, como no tenemos un foco evidente, pues tendríamos que buscarlo, apoyarnos muchísimo en los paraclínicos. Y ellos recomiendan esta batería de exámenes iniciales. Entonces, hemograma, BCG, PCR, una bioquímica, mirar el hígado, mirar el riñón, una placa de tórax. Esa pues la apoyan mucho, sobre todo cuando el niño tiene síntomas respiratorios, los policultivos, para tratar de documentar un germen. Los estudios de tuberculosis, una PPD, una ecografía abdominal para evidenciar la presencia de megalias. Y estos virus, pues el Epstein-Barr, citomegalovirus o el parásito de la toxoplasmosis, los cuales pueden dar cuadros de fiebre prolongada y dar apenas síntomas, o esto la mayoría pueden llegar a ser asintomáticos. Recordemos que apenas el 50%, el 60% caen dentro de la categoría de o síndrome mononucleósico o compromiso hepático o renal, que no es muy frecuente y más en una paciente pues inmunocompetente. Buscar virus hepatotropos, que también se descartó, Brucela, Coxiela, sobre todo en el enfoque de una endocarditis con cultivos negativos, VIH siempre. Y según la zona endémica, pues descartar dengue, malaria, la exposición a cuevas para pensar en hongos o en palomas, en aves, ¿sí? En el paso 2, si no llegamos a tener ningún
un dato que nos oriente al probable foco, al probable causal con el paso 1, pues ellos recomiendan repetir las pruebas y considerar otros diagnósticos diferenciales como es el asociado a medicamentos y mirar si, por ejemplo, si se suspende el medicamento y al cabo de 48 72 horas el paciente hace efervescencia, pues puede que se asociara al consumo de algún medicamento. Ya más adelante, pues hacer estudios inmunológicos. Entonces, dense cuenta que esto va muy en sintonía a lo que expusimos previamente. Aquí todo lo que estamos mirando en este primer paso uno es descartar algo infeccioso. ¿Listo? Bueno, la LH y el ácido úrico pues nos orientarían más a algo oncológico, pero el grueso de esto es la parte infecciosa. Y ya en el paso nos dicen, cómo no, pues busque otras cosas, busque autoinmunidad, busque oncología, entonces aspirada de médula ósea, el frotis, los estudios de anticuerpos, anti-DNA, de ANAS, que pues todas las pacientes con lupus por las nuevas guías tienen ANAS positivos, entonces eso nos orientan bastante y apoyarnos en otras imágenes. Y ya el paso 3 es que si no se llega al diagnóstico con el paso 1 o el paso 2, pues ellos recomiendan vigilar a la paciente, dejarla hospitalizada, idealmente, en el contexto de nuestro sistema de salud, y repetir las pruebas que uno considere necesarias. ¿Listo? Y ampliar estudios con biopsias de ganglios si se documentan. Pues radiografía de senos no tiene muy buen rendimiento, en este caso sería un ATAC. Y buscar otros focos abdominales, apoyarse en otras imágenes, no solamente la ecografía, sino la tomografía como se hizo acá, que estuvo muy bien porque pues en la eco no se mostraban los abscesos, pero oh, sorpresa con la TAC de abdomen, pues sí podemos evidenciar los abscesos hepáticos y tener en cuenta que a pesar de todos los esfuerzos que hagamos, un 23% de nuestros niños se van a quedar sin el diagnóstico. Sin embargo, gracias a Dios, la mayoría de ellos llegan a resolver, el 60% llegan a resolver los cuadros febriles de formas autolimitadas, de manera que se considera que muchas veces esos cuadros febriles prolongados es la presentación de una infección común, pero con una expresión atípica, que pues llega a generar bastante confusión, pero muchos de ellos llegan a resolverlos de forma espontánea, autolimitada. Digamos que le quedamos debiendo el diagnóstico a los familiares y a nosotros mismos, pero pues finalmente la evolución es buena y el paciente se puede ingresar para la casita. En cuanto al enfoque que hicimos, pues un cuadro de fiebre prolongada, un SYNSTAC, una bacteriemia por Egartela lenta, un absceso hepático piógeno, ya que eran múltiples, ¿sí? Y no eran pequeños, una pileflebitis, un choque distributivo que responde ahora a cristaloides, una coagulopatía asociada a la sepsis. También sospechamos inmunosupresión, que valdría la pena estudiárselo según el enfoque del Jeffrey Mobile Foundation, inicialmente con un hemograma y una neferometría básica, como para hacer el enfoque de ella, pues lo único, el hemograma en general estaba bien, valdría la pena hacer una neferometría. De estudios metabólicos, por lo que la niña refería a polifagia, polidipsia y estaba con sobrepeso, pues que ya en el chat nos comentaron que se tomó una glucosa central que estaba normal. Y lo que recomendamos pues es el estudio de esos abscesos hepáticos, drenarlos por radiología intervencionista para poder aislar mejor el germen. El patrón de sensibilidad de Legartela para poder orientar la terapia antibiótica, como les dije. Buscar abscesos profundos. Entonces, en este caso hay reportes de compromiso del sistema nervioso central por el cartela lenta, entonces valdría la pena pues tomarle un tag de cráneo simple y descartar compromiso, por ejemplo, ocular, con valoración por oftalmo. Y lo otro que habíamos comentado con mi colega, que era sobre lo de buscar la causa de esa pileflebitis, ¿sí? Entonces, pues no teníamos el resto de los cortes o la imagen completa del tag de abdomen, pero valdría la pena descartar eso, la causa de esa pileflebitis. Y lo que les habíamos dicho, tomar una glucosa pre y post. En el caso pues del paciente críticamente enfermo pues puede tener muchos falsos positivos, pero se podría también tomar igual una hemoglobina glicosilada que nos daría el reporte de los últimos 3 meses. Y lo que les dije, el enfoque del Jeffrey Mobile Foundation para el enfoque inicial de las inmunodeficiencias. Muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario o alguien quiera hacer un comentario antes de que nos den la conclusión. En Fuchs están preguntando por coprocultivo.
Sí se hizo, doctora, y salió negativo. Bueno, entonces creo que vamos a proceder a la parte de la conclusión del caso. Ya les compartimos pantalla. Listo. Entonces, ahí están viendo bien la pantalla. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, para empezar por la parte de la conclusión del caso, vamos a hacer un abordaje en orden de desde el motivo de consulta de la paciente hasta finalmente cómo llegamos al diagnóstico final, retomando algunas cosas que ya nuestros compañeros de Nacional muy bien mencionaron dentro de su respuesta del caso y ampliando algunos detalles puntuales que queremos que se lleven fijos para la casa. Entonces, empecemos hablando del motivo de consulta de la niña, que finalmente es un síndrome febril prolongado. Ya muy bien se habló de las primeras definiciones disponibles desde 1901 y 1967, que hablaban de síndromes de hasta 2 y 3 semanas. La última definición que tenemos como tal, si bien no hay un consenso y hablamos de que una duración puede ser inespecífica de acuerdo a la etiología detrás del síndrome febril prolongado, pero realmente la última definición que tenemos, hablamos de las guías NICE del 2019 de fiebre por niños por debajo de los 5 años, que incluso nos hace contemplar síndromes prolongados con fiebre de 38 grados diaria durante más de 5 días. Podemos empezar a hablar de eso desde tiempos tan tempranos como 5 días y no tenemos que esperar hasta que cumpla las 2 o 3 semanas de los diagnósticos de las definiciones anteriores al síndrome prolongado. Por supuesto, todo niño con síndrome febril prolongado debemos descartar siempre los signos de peligro, identificar los signos y síntomas asociados a una patología específica que nos puedan orientar hacia un posible tratamiento. Y como bien lo había mencionado, la mayor cantidad, aquí hablábamos de un artículo que de hecho salió en el 2011 acerca de cuándo pensar en etiologías raras del síndrome febril prolongado. Teníamos un reporte de una etiología que hasta el 50% es de etiología infecciosa, hasta un 80% de etiología infecciosa, de ese 80% la mitad es de tipo bacteriano. Recordar las infecciones de vías urinarias en los pacientes preverbales, las enfermedades por arañazo de gato, la brucelosis o las micobacterias, y un 50% son de etiología viral, en donde entran todas las clases de los síndromes mononucleóticos. El restante 20%, hasta la mitad, están relacionadas con fiebres de tipo inflamatorio, Kawasaki, las enfermedades autoinmunes, y en el contexto de la pandemia COVID, el síndrome de inflamación multisistémica. Y por último, el restante 10%, la mayor parte de aquellos que finalmente no quedan con algún tipo de diagnóstico etiológico aislado, identificado, son asociadas a esa malignidad. Dentro de la parte de la anamnesis, pues esto ya lo hablamos un poquito antes, entonces pasar rápido por esto, interrogar siempre por el patrón de la fiebre, los síntomas sugestivos de algún tipo de foco infeccioso, la presencia de síntomas sistémicos que nos puedan sugerir una etiología maligna, la presencia de cirugías recientes, pensando en algún tipo de infección asociada a sitio operatorio, la presencia de noxos de contagio, de viajes recientes, contactos con animales que son antecedentes de tipo exposicional, el antecedente vacunal, por supuesto, y en pacientes adolescentes no olvidar interrogar la vida sexual del paciente. Dentro de los paraclínicos iniciales, todo paciente que llega con el síndrome febril prolongado se va con su cuadro hemático, PCR, BCG, los hemocultivos en el caso de los pacientes en los que tengamos que descartar un aislamiento bacteriano, los urocultivos y la serología para los virus mononucleóticos como es el Epstein-Barr, citomegalovirus y el toxoplasma. Dependiendo de lo que ellos nos refieran en la historia, aparte podemos ampliar si el paciente presenta síntomas respiratorios, ampliar con un panel viral, si el paciente presenta síntomas gastrointestinales, ampliar con un coprocultivo, una radiografía de tórax dentro de los pacientes con síntomas respiratorios y considerar en aquellos pacientes en los que ya hicimos los estudios iniciales en los cuales no encontramos algún hallazgo, ampliar la parte de las imágenes con una ecografía abdominal, una resonancia, un TAC localizados dependiendo de hacia dónde creemos que pueda estar localizada la infección, una punción lumbar en todo paciente que tenga síntomas de alteración del estado de conciencia que nos pueda sugerir una neuroinfección y un ecocardiograma para descartar la presencia de endocarditis infecciosa. Esta parte viene de un artículo que publicaron de la revista Infectio en el 2016 acerca de las etiologías de los síndromes febriles prolongados en Colombia. Quisimos traer la colación precisamente porque si bien ya tenemos algunos exámenes que nos pueden descartar las etiologías más frecuentes,
Estos son de hecho las etiologías más asociadas a síndromes febriles inespecíficos, pacientes que no tienen ningún otro tipo de sintomatología salvo la fiebre, localizados aquí a un nivel de Colombia. Por supuesto, lo que son las enfermedades transmitidas por vectores, como el chikungunya y el Zika, que a diferencia del dengue no tienen una prueba específica, por tanto se tienen que diferenciar clínicamente de la presentación del dengue una vez tengamos reporte negativo de serología para dengue. La presencia de la rickettsiosis, que se puede diagnosticar mediante un IFE o una PCR, la fiebre tifoidea y otras salmonelosis, para lo cual se necesita un hemocultivo o un coprocultivo. Y muy importante, los abscesos hepáticos, que están reconocidos como una de las causas más frecuentes en Colombia de fiebres prolongadas que no tienen un foco infeccioso evidente y que no presentan ningún otro tipo de sintomatología más allá de la fiebre. Por supuesto, el examen inicial es la ecografía abdominal, que ya lo mencionamos, la ecografía inicial fue normal, pero considerar que las ecografías siempre tienen una sensibilidad que es dependiente del operador y en contexto de un paciente en el que se sigue sospechando que puede tener un foco a nivel abdominal, el gol estándar para evaluar esto siempre va a ser el TAC abdominal contrastado. Por último, hablando de lo que es el síndrome febril prolongado, este es un algoritmo de tratamiento que fue propuesto por la parte del New England a comienzos de este año. Esto es un artículo 2022 que nos recuerda más o menos un poquito cómo debe ser el abordaje inicial de un paciente con síndrome febril prolongado. Ya lo he mencionado, entonces inicialmente una historia clínica muy completa, un examen físico completo, una historia médica que incluya todo lo que pueden ser antecedentes exposicionales, de viajes, de vacunación. Se debe confirmar la presencia de fiebre en el paciente y si el paciente está estable y no está neutropénico, no es necesario el inicio de entrada de manejo antibiótico. Se puede esperar al reporte inicial de resultados, ver cómo evoluciona la paciente y dependiendo de finalmente la clínica se determina primero si se hospitaliza y segundo si hay necesidad de iniciar el cubrimiento antibiótico. Una vez que ya determinamos que hay que hospitalizarlo, nos vamos hacia dos ramas específicas, el paso 1 y el paso 2, que muy bien nos mencionaba nuestro compañero nacional. Paso 1 para clínicos mínimos, ya los habíamos mencionado. Considerar suspender medicamentos nuevos, recordando que es raro, pero sí se puede presentar la fiebre asociada a manejo con medicamentos. Y los paraclínicos avanzados, que dependen de qué encontramos en los iniciales y pues de otros hallazgos a la parte del interrogatorio que nos pueda sugerir etiologías específicas. Una vez que tenemos ya sea los paraclínicos mínimos o los avanzados o ambos, podemos o bien tener un diagnóstico, en ese momento se hace el tratamiento dirigido, o bien podemos no tener aún una respuesta del diagnóstico. En ese momento lo que hacemos es reevaluar el estado clínico del paciente, revisar la historia clínica, reinterrogar, considerar la presencia de fiebre ficticia, que de hecho puede suceder, no lo podemos nunca descartar un Munchausen. Y si es el caso, y después de reevaluar el estado, revisar la historia, no encontramos un foco hacia dónde estudiar, lo que tenemos que hacer es considerar un manejo antiinflamatorio empírico si no está contraindicado, teniendo en cuenta siempre que la segunda causa más frecuente de las fiebres prolongadas por debajo de la infecciosa es la causa inflamatoria. Y considerar informarle al paciente que hasta en un 50% de los casos que ya han llegado hasta este punto y no tenemos un diagnóstico establecido, van a quedarse sin diagnóstico. En esos casos tenemos que recomendar unos signos de alarma, unas recomendaciones específicas y si el estado clínico del paciente lo permite, dar ingreso y manejo con vigilancia estricta ambulatoria. Entonces, ya hablamos de lo que eran las causas infecciosas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en lo que son las causas inflamatorias de la fiebre prolongada. Y por supuesto, en nuestro contexto actual, el síndrome de inflamación multisistémico. Esta parte ya lo hablamos claramente en la revisión de más temprano. Un síndrome clínico asociado a la infección activa o reciente por COVID, que se caracteriza por una fiebre persistente de más de 72 horas, con síntomas gastrointestinales, hipotensión, neurológicos, cambios en la piel y las mucosas, y los hallazgos en laboratorio de inflamación y de disfunción orgánica. Recordar que dentro de los disparadores para que una persona que tiene una infección por COVID desarrolle un síndrome de inflamación multisistémica, primero la susceptibilidad particular de cada paciente, la presencia de disparadores o triggers para el SARS-CoV-2 y la presencia de un síndrome de hiperinflamación asociado tanto a la activación de los T helper 1-17 como a los niveles altos de interleuquina 10. Esto genera la formación de anticuerpos o inmunocomplejos con una activación específica de las células T. ¿Qué pasa? Entonces, tenemos el virus con una
síndrome de una hiperinflamación, de una hiperactivación de la parte del sistema de las cascadas de reacción inflamatoria. Además, el virus del SARS-CoV tiene un efecto directo sobre la parte del miocardio y puede ocasionar por sí mismo, y no simplemente por su inflamación, sino por sus mismas características de violencia, de lesión directa hacia la parte cardíaca. Y por supuesto, como parte de la infección por COVID, unos síntomas respiratorios que podrían llegar incluso a la falla respiratoria y la hipoxemia. Estos tres mecanismos fisiopatológicos todos van a estar relacionados finalmente con lesiones a nivel cardíaco que se van a ver evidenciadas dentro de los paraclínicos como una elevación de los reactantes de los biomarcadores, la presencia de arritmias, de síndromes coronarios agudos y como tal la asociación a falla cardíaca asociada a COVID. Entonces, los criterios diagnósticos. Tenemos criterios del Colegio Real de Pediatría, de la CDC, de la OMS, que realmente la mayoría coincide simplemente en una fiebre persistente de más de 38,5, que puede ser más de 24 horas según CDC, incluso fiebre subjetiva. Si vamos a creerle a la mamá que el niño tiene fiebre, aunque no haya tomado la temperatura, podríamos considerar que sí la ha tenido y que sí puede estar cursando con un síndrome de inflamación sistémica. Los hallazgos a nivel de piel, la parte de la hipotensión o choque. Y esto es muy importante. Fíjense que en cualquiera de los casos, de los criterios, se debe excluir otras causas infecciosas u otros diagnósticos posibles para el paciente. ¿Por qué? El comportamiento de síndrome de inflamación multisistémica y sobre todo su clínica asociada a choque puede ser igual a cualquier otro choque de cualquier otra etiología. Entonces, un paciente que llega choqueado, que tiene fiebre, que ustedes les toman exámenes, van a encontrar una elevación de reactantes de fase aguda, van a encontrar una elevación de dimerodate de fibrinógeno, y eso es simplemente la respuesta inflamatoria del paciente al choque. No necesariamente todo lo que parezca choque y esté asociado a infección por COVID va a ser un SIMSTAT. Puede ser simplemente una coincidencia entre dos diagnósticos. Y por eso siempre es muy importante, e incluso el algoritmo de ASIM para Colombia lo establece, descarte otras posibles etiologías del choque antes de comprometerse con un diagnóstico de un SIMSTAT. Las clasificaciones del SIMSTAT, el grave multisistémico, que es el que principalmente cursa como un choque asociado a la infección, el que es principalmente respiratorio, que finalmente termina cursando como una infección COVID prolongada, y el que es similar al Kawasaki, que es el que tiende a tener las manifestaciones más de tipo cutáneo o gastrointestinal. Las clasificaciones ya un poquito más ampliadas, recordar pues los síntomas del grave multisistémico, el dolor abdominal, el choque, la miocarditis, la linfopenia, todo lo que está asociado a la parte de la elevación de reactantes más de la falla multiorgánica. Las principalmente respiratorios, que son más hacia el tipo de la falla respiratoria, y los que son similares a Kawasaki, que tienen más criterios similares a Kawasaki. Tratamiento está dado con inmunoglobulinas, con esteroides sistémicos, medicamentos inmunomoduladores, y en los casos de los que son más similares a Kawasaki o que tienen una elevación marcada de dimerodate, tenemos la aspirina y las anticoagulantes. Y eso es algo muy importante que queríamos revisar. Síndrome de inflamación multisistémico asociado a la vacunación. Recordemos que esta paciente tenía un esquema completo de vacunación. Entonces, una vez que tenemos ya generalizado el uso de las vacunas COVID, discriminar como tal con serología, que era lo que habían preguntado inicialmente al comienzo del caso, decía a la paciente se le habían tomado no anticuerpos para COVID, es difícil porque realmente uno puede tener una respuesta inmune vacunal con una presencia de serologías positivas, y esto puede ser, eso es esperable, simplemente nos habla de que tenemos una respuesta a la vacuna, no necesariamente está asociado a una elevación marcada que puede ser asociada a un síndrome de inflamación multisistémica. Entonces, se sabe que aunque la vacunación va a dar un resultado reactivo de anticuerpos para COVID, es posible que no sea fácil, que no sea útil distinguir entre una infección previa o una vacunación previa, porque los anticuerpos van a mostrarse en cualquiera de los casos. Y pues realmente lo que vamos a ver es, no estaba pasando la diapositiva, que me di cuenta. Lo que vamos a ver es que realmente no sabemos cuál es el origen de los anticuerpos. ¿Qué nos dice la CDC? El síndrome de inflamación multisistémica en niños con vacunación, en pacientes con vacunación completa entre los 12 y los 20 años, es más común en un paciente que tenga un antecedente de una infección documentada por COVID, pero en paciente que realmente nunca se documentó una infección, así ustedes encuentran los anticuerpos positivos,
es extremadamente raro que el paciente presente un síndrome de inflamación multisistémica. Entonces, sobre todo en el caso de esta paciente, que si bien se encontró una PCR positiva, que podría estar asociada a una infección aguda, realmente, y teniendo en cuenta que tuvo un antecedente vacunal completo, diagnóstico de Simstack debe ser considerado algo muy de exclusión y muy raro de presentarse como tal. Debía siempre hacerse el estudio de la parte del foco infeccioso y por eso en el caso de esta paciente jamás se dejó de buscar un foco infeccioso oculto que no hubiéramos podido encontrar y por eso finalmente se terminó haciendo una ampliación del rendimiento de los hemocultivos a ver si podíamos encontrar alguna cosa que se estuviera pasando por alto en los cultivos convencionales. Bueno, bueno, por otra parte, pues abordando el otro diagnóstico de los que se llegó con esta paciente, entonces vamos a tener la parte de la pileflebitis. Entonces, un poquito en definición, que va a ser únicamente una trombosis supurativa que va a estar muchísimo más relacionada a la vena porta, aunque no es totalmente exclusiva de esta, pero sí va a ser comprendida en el confluente de la vena porta. Es una complicación que es bastante rara o sea, es una complicación bastante rara, tiene una relación de mortalidad que puede ser incluso del 50% sin un tratamiento o disminuir incluso cercana a un 25% dependiendo de los manejos pues, hacia los que esté orientado. Tiene una descripción de cerca de 150 años. Adicionalmente con esta pues va a cursar o va a dirigirse finalmente esta trombosis, esta parte infecciosa, posinfecciosa, relacionada a un ascenso por vía hematógena, finalmente a hacer tofos o a hacer siembras en hígado, terminando con alteraciones a nivel hepática. Digamos que su incidencia es aproximadamente de 2.7 casos por cada 100.000 años persona. Y pues obviamente entre su curso también puede estar relacionado directamente con las trombosis, isquemia, infarto y pues lo relacionado con este evento. Aquí vemos la misma de la parte del reporte. Las relaciones con las que hay de algunas enfermedades infecciosas como apendicitis y diverticulitis. Actualmente no hay una relación como tan frecuente como de pronto anteriormente solía haber con la apendicitis. Dice que de hecho una de las patologías gastrointestinales que más se pueden relacionar actualmente es diverticulitis más que apendicitis, pero igual puede estar relacionado con cualquier tipo de patología gastrointestinal infecciosa. Los factores de riesgo, pues que ya anteriormente también los habían nombrado, pues, y toda su relación con todo lo que tenga que ver con estados protrombóticos. Y con respecto a la parte de su sintomatología, de cómo se observan finalmente esos pacientes, vamos a tener lo que es malestar general, fiebre, dolor abdominal a la palpación, náuseas y una relativamente rápida progresión incluso a un shock, a una falla hepática. Vemos la relación del 6 al 9% de estos casos, en los cuales pueden progresar a eventos isquémicos mesentéricos. Y pues en un estudio que se ha realizado de algunos informes o de algunos reportes de casos, se han visto como esa distribución en el rango etario de 5 a 16 años. Y pues el diagnóstico que tiende a ser relativamente tardío para lo que uno esperaría, pero pues es más relacionado a este tipo de diagnóstico con su misma rareza, por decirlo así. Bueno, con respecto a la parte de un poco más en el enfoque de cómo debemos abordarla, inicialmente tenemos que tener un contacto con paraclínicos entre los cuales pues vamos a tener entre su hemograma, en el cual vamos a tener obviamente una leucocitosis bastante importante, vamos a tener incluso alteraciones a nivel de bilirrubinas relacionadas pues con su función hepática, todo lo relacionado con función hepática e incluso dímero D. Generalmente en estos pacientes pueden verse afectados, pues no tanto los tiempos, pero sí de pronto el dímero D. Obviamente en ellos uno debe buscar, como su causa generalmente es infecciosa, su relación con algún curso infeccioso, entonces tomar unos cultivos. Actualmente el patógeno que más fácilmente o que más se relaciona con una pileflebitis va a ser el Bacteroides fragilis, es el que está más aislado, pero pues tiene digamos que su dificultad en el aislamiento debido a que tiene un crecimiento bastante lento. Con respecto a la parte de las imágenes, entonces en las imágenes, digamos que el gol estándar va a ser
la TAC contrastada, es importante que tengamos en cuenta para el estudio. Es que en la TAC contrastada pues vamos a tener las diferentes fases y entre las fases que vamos a encontrar deberíamos tener la fase venosa. En la fase venosa pues vamos a hacer el estudio de cómo se comporta el contraste porque pues sí, uno de los hallazgos más fáciles va a ser los lóculos de aire o pues como con lo que vimos en lo que nos mostró en la imagen de esa, digamos que esa burbuja de aire a nivel del tracto vascular de la porta o de la afluente de la porta. Pero cuando nosotros hacemos una TAC contrastada también podemos ver cómo puede haber un cambio en la intensidad o en la, sí, en la, ¿en la qué? En la, bueno, en la fase de claro, el oscuro, el contraste, ¿sí? De cómo se comporta el contraste en este tracto vascular. Entonces, cuando nosotros vemos que en el trayecto de la porta, digamos que esa densidad se va perdiendo o el contraste se va perdiendo, podemos decir que de pronto hay una zona en la cual hay una estasis, o pues incluso pues relacionada directamente con que haya un trombo. Y pues obviamente esas imágenes también nos van a servir para ver si hay algún otro tipo o una infección primaria, sean los mismos lesiones en pared, sean las mismas, la apendicitis o un plastrón apendicular, una diverticulitis, y pues obviamente sus acompañantes, incluso uno de ellos siendo el absceso hepático. Y pues condiciones especiales en los paraclínicos, pues que haya o que siempre se debe descartado o valorar que no se documente ninguna condición especial trombofílica. Y pues cuando nosotros ya tenemos el seguimiento de estos pacientes, la idea es que el seguimiento se debe hacer con ecodoppler. Pues esto también es otro estudio, un reporte en el cual pues vemos que muchas veces no se encuentran como condiciones trombofílicas concomitantes. Y pues en nuestro caso pues teníamos un adolescente sano, en el cual pues se encontró ese diagnóstico de la trombosis y se documentó la parte de un estado infeccioso intraabdominal, el cual pues es la apendicitis. Cosa importante, pues cosa importante más para este caso, la baja, digamos que la baja probabilidad y pues directamente la baja relación de decir que el hecho de que tenga pileflebitis y tenga de pronto una apendicitis es, vamos a decir que es directamente la causa. No es como siempre como lo que más esperamos o lo más común, el decir que si tenemos pileflebitis y apendicitis, pero igual es, por tanto es importante ampliar de pronto otras posibles causas de esa pileflebitis. Con respecto a los aislamientos, entonces los que estábamos diciendo, y pues como estamos enfocando entre los grupos etarios, obviamente en adultos pues E. coli, Klebsiella, Bacteroides fragilis, Proteus, y en niños pues Bacteroides fragilis que va a ser uno de los comunes, E. coli, Clostridium difficile y Yersinia. Pero pues puede encontrarse no solamente estos elementos, sino ser polimicrobiana. Y pues cosa importante, entre los elementos que podemos encontrar, pues, y pues por eso les nombraba en lo anterior, la importancia de los patógenos o de tanto anaerobios como de crecimiento lento, por los cuales a veces digamos que nos podemos sesgar por encontrar otro tipo de patógenos únicamente en el cultivo. Y pues finalmente, digamos que enfocando en la parte del pilar del tratamiento, digamos que no siempre nuestro enfoque va a ser directamente a decir que hay que hacer algún tipo de intervención quirúrgica, ¿sí? Pero sí, en el pilar del tratamiento siempre va a estar, digamos que un manejo antibiótico y hacer un manejo con anticoagulación. Entre los manejos de anticoagulación que se están descritos, pues, está toda la parte de la Pixaban, entonces que va a ser un inhibidor del factor 10A, entonces un anticoagulante oral que no antagoniza la vitamina K, y pues va a ser una alternativa bastante segura para la prevención del tromboembolismo que puede causarse en esta enfermedad. Entonces es un muy buen medicamento para hacer ese seguimiento. Y la extirpación quirúrgica sí debe ser muy a criterio. La idea es que, uno puede valorar de pronto cómo va haciendo la evolución, porque no todo, como estábamos viendo anteriormente, no todos los pacientes o no todos los casos van a terminar en isquemia mesentérica o en otra complicación isquémica.
Y pues obviamente todo lo que en estos pacientes, como tenemos esa como relación em, de alteración a nivel del sistema hematopoyético y de su coagulación, entonces debemos hacer estudios también de hemoglobinuria paroxística, ¿sí? Entonces ver la relación y pues valorar aptoglobina, C3, C4, ANAS, antimúsculo líquido y antimitocondrial de riñón e hígado. Y pues finalmente el enfoque también en la parte del crecimiento y pues de esta infección por Egeritella lenta. Entonces un poquito también de adicional a lo que ya nos contaron. Entonces esta parte de los fenotipos, donde se describe bacilo gram positivo anaerobio, no es por un lado. Entre las características, porque pues una de las partes de los estudios de la Egeritella es hacerle sus características relacionadas con las respuestas que va teniendo a metabólicas. Entonces es un catalasa positivo, indol negativo, nitratos positivo, esculina positivo, motilidad negativa y pigmento positivo. Ellas son aerotolerantes y pues un poco ya lo que nos contaban, de dónde se pueden encontrar generalmente. No es común que la Egeritella cause la infección y el grupo poblacional que más fácilmente se puede afectar son pacientes mayores de 60 años. Generalmente es muy raro que sean niños muy pequeños. Las medianas de hospitalizaciones cuando se relacionan son cerca de 11 días. Y pues obviamente el crecimiento va a ser en cultivo anaerobio, el cual va a tener un crecimiento, digamos que relativamente incluso más rápido que, que algunos otros, como el bacteroides. La sintomatología que produce la infección por Egeritella, entonces va a ser generalmente fiebre en el 81% de los casos de un estudio donde se describieron, digamos que esta serie de pacientes, dolor abdominal en el 63%, vómito en un 36%, diarrea 24%, toda su relación con síntomas gastrointestinales. Obviamente, digamos que la Egeritella va a estar relacionada más con procesos infecciosos gastrointestinales, tales como divertículos, abscesos hepáticos, abscesos retroperitoneales esplénicos, o incluso producir meningitis. Y cuando vamos a dar un tratamiento para Egeritella lenta, generalmente son tratamientos que deben estar orientados a bastantes días y en un estudio donde se miraron como el comportamiento y las progresiones de los pacientes, las evoluciones de los pacientes, se dio una media de 21.5 días de tratamiento antibiótico. Esto es un poquito de la coloración de cómo la vamos a ver. Pequeños bacilos pleomórficos que miden de 0.2 a 0.4 micrómetros con 0.2 a 2 micrómetros. Pueden estar solos, pueden estar en pares, pueden estar en cadenas cortas y tienden a tener como una coloración roja-naranja y fluorescen bajo luz ultravioleta. Con respecto a los cultivos, el agar que principalmente se debería usar para ellos es un agar anaerobio que se llama el agar CDC, que es con sangre bovina. Y generalmente el tiempo de cultivo son 3 días. Como se observan, las colonias son colonias lentas, pequeñas, circulares, tienden a ser enteras, son bastante difíciles de ver porque son translúcidas y tienen un pequeño moteado rojo. Pero pues no es la única forma de identificarla, también tenemos unas formas de identificación fenotípica, que eran las que yo les estaba contando anteriormente también según las características metabólicas que tenían. Técnicas de secuenciación molecular, entonces vamos a tener también la que es las PCR multiplex y otro estudio que se llama ionización por desorción láser asistida por matriz, espectrometría de masas en tiempo de vuelo. Esto lo que va a hacer es como el análisis de las proteínas, principalmente como de las proteínas ribosomales, por medio de espectrometría de masas. Entonces es como para también tener algún tipo de identificación. La Egeritella, a pesar de que pues tiende a tener un patrón de sensibilidad bastante marcado, o digamos que bastante satisfactorio para poder decir nosotros que vamos a instaurar un tratamiento antibiótico, generalmente cuando se relaciona, digamos, una coinfección, si tenemos alguna bacteria en la cual sea resistente a la vancomicina, tenga el Bambeloccus, puede incluso ella desarrollar esta resistencia a la vancomicina, pero generalmente no es lo más valorado en los cultivos. Generalmente tienden a ser bastante sensibles a ampicilina sulbactam, metronidazol, imipenem, meropenem, y de ahí y comenzar con tener menos sensibilidad, incluso pues para la piperacilina tazobactam, aunque pues hay algunos otros estudios en los cuales dicen que es bastante
hay bastante sensibilidad para piperacilina tazobactam y la resistencia sí tiende a ser marcada más para la penicilina. Aquí también vemos como algunos casos y algunos, digamos que de 12 casos, de 13 casos que se han descrito de los cultivos de los crecimientos, ver cómo era el patrón de distribución de las mix o de las concentraciones inhibitorias. Y pues en este lo que vamos a ver es bastante marcada la susceptibilidad que vamos a tener a ampicilina sulbactam, algunos carbaphenémicos, a metronidazol y pues incluso la sensibilidad a piperacilina tazobactam bastante buena, pero en unas mix un poco más elevadas. Entonces, digamos que hay algunos cepas en las cuales pueden no ser tan respondedoras a la piperacilina tazobactam, pero sí es más o menos en ese espectro en el cual podríamos manejar en un tratamiento antibiótico para este patógeno. Bueno, pues finalmente les vamos a contar un poquito cómo fue la evolución de la paciente. Pues posteriormente al tratamiento antibiótico, entre los cuales tuvimos meropenem, tuvimos metronidazol, tuvimos meropenem y posteriormente al reporte del cultivo de la Egerbella, iniciamos metronidazol y cefuroxime, digamos que relacionado más que todo también por la misma causa de la pileflebitis. Entonces tuvo una evolución satisfactoria en este caso. La paciente, después de su evolución, se decidió o se optó por dar un manejo ambulatorio en el cual dejamos cefuroxime y metronidazol como un tratamiento para completar en no menos de 42 días y pues tomar como el control. Y decidimos dejar la opción quirúrgica como una opción ambulatoria e incluso pues electiva según la evolución que iba a tener, que fuera a tener la paciente. La paciente también se le dieron órdenes para hacer estudios de trombofilias y se le dio incluso órdenes para valoración por genética desde el estudio de trombofilias. La paciente fue valorada una semana posterior al egreso, en la cual pues tuvo una evolución bastante satisfactoria, no volvió a tener fiebres, no volvió a tener dolor abdominal. Se le dio obviamente su cubrimiento con anticoagulación y pues digamos que fue todo el seguimiento que tuvimos con ella respecto a esto. Pues para finalizar, vamos a dar las 4 conclusiones muy puntuales que queremos que ustedes se lleven así como mensaje para la casa. Lo primero, ya lo hemos mencionado, la mayor parte de los síndromes febriles prolongados sin foco aparente son de etiología infecciosa. No dejen de buscar el foco infeccioso, que muy probablemente es donde van a encontrar la respuesta de por qué su paciente no deja de hacer fiebre. Lo segundo, recordar que en el contexto que tenemos ahorita, el SYNSTAT es un importante diagnóstico diferencial a tener en cuenta en síndromes febriles prolongados con clínica de choque, pero no nos debe limitar en la búsqueda de otras posibles etiologías. Sigue siendo la segunda causa más frecuente de los síndromes inflamatorios, pero no deben por eso dejar de buscar una posible causa más frecuente, más común y que tenga un tratamiento distinto. En tercer lugar, que pacientes que persistan con fiebre, que quienes no se logren el elemento del patógeno, pero las sospechas de una infección de etiología bacteriana o incluso micótica, el uso de los hemocultivos anaerobios nos puede ayudar a aumentar el rendimiento de la prueba para detectar algunos patógenos poco frecuentes que los convencionales no van a ser tan evidentes. Y por último, recordar que existen múltiples técnicas de cultivos para poder identificar precisamente esos patógenos que son raros y que no van a tener un crecimiento apropiado en un cultivo convencional, que se deben usar de forma racional, dependiendo de cada caso en específico, y pues la sospecha como tal particular de cada paciente. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a la FUCS y muchas gracias a la Universidad Nacional por sus aportes, por su conocimiento y por su tiempo. Creo que ha sido una jornada muy productiva. En nombre de la doctora María Isabel, les damos las gracias por haber asistido en la tarde de hoy, habernos acompañado y por haber estado atentos a todo lo que tenían para decirnos hoy. Les deseamos una feliz tarde y un feliz fin de semana y no olviden que todas las semanas tenemos agenda académica para que estén con nosotros de 6 a 8 todos los martes. Feliz tarde.